La Fundación Chile 21 implementará un plan programático que logre identificar los mínimos comunes de la oposición con miras a una nueva constitución. Esto tras la posibilidad de que gane la opción del apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. Para profundizar en el tema, nos acompaña justamente Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Eduardo, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eduardo, a ver, este concepto de los mínimos comunes, uno como que le suena que están pensando en abril, más que en octubre, ¿no? A ver, la verdad que este proceso es un proceso, primero que todo, tremendamente necesario, teniendo en cuenta que la verdad es que objetivamente nunca se ha hecho, al menos desde el retorno a la democracia, un ejercicio con tal profundidad y transversalidad que permita tener claridad programática, pero por sobre todo un acto de sinceridad y pragmatismo para saber en lo que estamos de acuerdo, en lo que estamos en desacuerdo y dentro de lo que estamos en desacuerdo, en lo que es salvable y lo que es insalvable. Entonces, esto no, si bien el desafío próximo que tenemos es la elección de los constituyentes y el proceso constituyente, asumiendo, por supuesto, un triunfo en el plebiscito del mes de octubre, ¿no es cierto? Todo puede pasar en política, lo sabemos, pero asumiendo ese escenario, se inicia una ventana de ejercicios electorales que van a tener una trascendencia extremadamente relevante para el país. Y esta ventana de ejercicios electorales parte con la posibilidad de que las chilenas y chilenos decidan si quieren o no una nueva constitución, pasando por elecciones primarias a finales de este mismo año y después elecciones de gobernadores regionales. Por primera vez en la historia del país elegiremos democráticamente a nuestros gobernadoras y gobernadores. También vienen elecciones municipales, elecciones parlamentarias y este proceso, este periodo electoral histórico y épico en un momento tan clave para el país termina y concluye con la elección presidencial. Entonces, en otras palabras, este proceso de definir los mínimos comunes para la oposición es un proceso que mira hacia la ventana próxima de elecciones que tendremos en Chile. Eduardo, ¿cuánto puede cambiar ese mínimo común, tomando en consideración, lo hemos conversado aquí con diferentes protagonistas de la discusión constitucional del próximo 25 de octubre ante toda la tarde aquí en Canal 24 Horas? ¿Cuánto puede cambiar esos mínimos comunes si es que, y todos han coincidido que el apruebo seguramente, lo dicen las encuestas, asoma con todo el favoritismo? ¿Cuánto cambian esos mínimos comunes de un triunfo del apruebo 60-40 a un 80-20? ¿Cambian? Me imagino que la discusión es distinta, ¿no? Bueno, sin duda los cambios se ven principalmente en la contingencia del escenario político inmediato y es por eso que desde la Fundación Chile 21 tomamos esta decisión de iniciar este proceso de forma previa a el proceso constituyente al plebiscito del mes de octubre para poder incluso comparar reacciones que pueden ser posteriores. Ya iniciamos nuestro proceso de consulta a las presidentas y presidentes de los partidos políticos, ya hemos recibido respuestas, son respuestas abiertas, amplias que vamos a procesar. Esta semana iniciamos la consulta a más de 60 líderes políticos, sociales, no solamente de partidos políticos, sino que un universo mucho más amplio. La próxima semana iniciamos la etapa con los centros de estudio y después parte esta segunda sección que ya son los diálogos y las conversaciones más frontales. Sin duda que el escenario puede tener un impacto, pero la idea es que este acto de sinceridad y pragmatismo político que le corresponde a los centros de estudio. Claro, tenemos que entender que a los centros de estudio, lo de los centros de estudio, Chile 21 es una fundación que ha trabajado y ha tenido un rol público en este país por casi 30 años. Pero también hay que entender que a diferencia de los partidos políticos, es un espacio de mayor transversalidad. A los partidos políticos lo que le corresponde a los partidos políticos, que es las negociaciones, los pactos, las creaciones de subpactos en las elecciones y también los diseños electorales. Pero a los centros de estudio queremos contribuir con esto porque creemos que además el escenario actual que estamos viviendo, en que no solamente la pandemia, sino que desde el estallido social se ha puesto en manifiesto todas las grandes desigualdades, las profundas desigualdades en Chile que se han acarreado post-dictadura, pero por sobre todo el fin al pacto social que dio gobernabilidad y estabilidad, o que para algunos creyeron que daba una cierta gobernabilidad y estabilidad a la nación durante 30 años, se ha puesto en cuestión. Entonces, ¿qué mejor momento que hacer un ejercicio de sensatez? Porque ¿sabes qué? No sabemos el resultado y puede que estemos de acuerdo en más cosas y más temas de los que pensamos, como también puede que nos llevemos la sorpresa de que no hay tantos acuerdos como pensamos en una coalición que muchas veces ha funcionado también como un bloque electoral en base a enfrentar ejercicios electorales y elecciones, y no necesariamente en sentarse a pensar cuáles son las cosas y los elementos que realmente los unen y cuáles son los elementos que realmente generan divergencia.
Porque está la discusión acá en todo el arco político, Eduardo, sobre, por ejemplo, el tema de los 2/3, por ejemplo, el tema de la hoja en blanco, por ejemplo, el otro día proponían desde RN, si es que no se lograban los 2/3, esa misma normativa, a ver, llevemos la que está en la Constitución vigente, ¿cómo van a llevar ustedes esa discusión? Que hay varios elementos que todavía y llaman la atención, faltan por amarrar para el plebiscito del 25 de octubre, temas que son bien importantes y fundamentales en la discusión que va a venir después. Bueno, ahí tocas un punto clave y que la verdad que radica el corazón de nuestra preocupación hoy en día, que es el plebiscito que estamos, ¿no es cierto?, a solo semanas que ocurra, porque vemos una serie de ambigüedades respecto a temas tan diversos como lo sanitario, ¿no es cierto? Desde la Fundación Sí. Chile 21 hemos articulado conversaciones con el CERVEL, con la presidencia de la Cámara de Diputados, que dicho sea de paso es de un partido que no es parte de nuestro mundo opositor, pero también la presidencia del Senado, con diferentes alcaldes, y vemos que todavía no están todos los elementos que se requieren para dar seguridad y participación a la población. Al mismo tiempo tenemos un grave problema de orden público. La policía muestra grados de baja legitimidad como nunca lo hemos visto. El mismo estudio del monitor de seguridad de la Fundación Chile 21 que publicamos todos los meses nos muestra que el 63% de las personas evalúan de mala manera a las policías. Eso acarreado también con el rol que han cumplido desde el estallido social. Entonces la pregunta es cuáles son las condiciones que el gobierno tiene que garantizar respecto al orden público para que este ejercicio electoral se lleve con tranquilidad. Entonces, claro, efectivamente no queremos, ¿no es cierto?, saltarnos los pasos, porque sabemos que hay una contingencia que tiene que ver con que participe la mayoría de chilenas y chilenos en el plebiscito del mes de octubre, pero al mismo tiempo no podemos cometer el mismo error que hemos cometido por mucho tiempo, que es dejarnos estar, esperar que las elecciones se vengan encima y iniciar negociaciones políticas en base a cálculos electorales. El favoritismo, perdón Eduardo, el favoritismo puede jugar en contra de la opción de la prueba. Recién lo conversamos con Manuel Gallardo, quien de la Democracia Cristiana, que decía, ojo con el favoritismo que puede jugar en contra. Las encuestas lo dicen, que la prueba gana en todas las encuestas. ¿Ese favoritismo les puede jugar en contra? A ver, no solamente el favoritismo, lo que hemos visto también es una dura campaña con mucho financiamiento por parte del sector que promueve el rechazo y que no han tenido duda alguna en incluso generar miedo a la población desde lo económico con estas tesis que se van a caer las bolsas de que la inestabilidad política nos va a hacer retroceder, ¿no es cierto?, 30, 40 años en crecimiento y desarrollo económico, como también el miedo político que ha salido a las calles muchas veces a amedrentar a los ciudadanos en las mismas veredas de las calles de la capital y diferentes capitales regionales de este país. Entonces eso se conjuga con que también puede pasar, los escenarios son siempre inesperados. Quienes hemos sido candidatos, quienes hemos salido a la calle también a pedir el voto y hemos competido electoralmente, sabemos que las elecciones no se ganan hasta que los cómputos oficiales se dan o incluso algunos apelan a esos cómputos. Entonces creo que sí, efectivamente es un gran error que hoy se cante victoria de que la prueba va a ganar. Hay que trabajar como siempre en política y en un momento tan épico en lo social y para la historia de este país como que si se estuviese perdiendo. No podemos tampoco dormirnos y pensar que esto está ganado porque no lo es. Creo que además el factor de la pandemia es un factor que nadie sabe y podría calcular en un cálculo electoral cuál va a ser esa participación y también temas mucho más complejos y contingentes que tienen que ver con la capacidad de que podrían instalar noticias falsas el día de las elecciones, hacer creer a la ciudadanía que hay un contagio masivo en un local de votación para que la gente no vaya, y esa lógica del miedo es la que también nos tiene un poco preocupados, que puede generar un impacto bastante poco predecible en el resultado electoral que podríamos tener en el mes de octubre. Eduardo, un último punto dentro de esto que comentamos al principio de los mínimos comunes. El cronograma, ustedes, ¿cuándo, si es que ya comenzaron a trabajar, cuándo se comienzan a reunir, cuáles son los plazos que se han dado, cuándo ya tener quizás, no sé si un documento, pero tener más o menos un organigrama de cuáles son los elementos que confluyen en esta discusión? A ver, nuestra meta es ya tener el primer material concreto posterior al resultado del plebiscito del mes de octubre. Yeah. Chile 21 tiene un equipo dedicado al proceso de mínimos comunes, como también un comité de observador externo, donde está desde la diputada Maya Fernández, la diputada Claudia Mix, Francisco Guanchumilla, el senador, ¿no es cierto?, Pablo Vidal, Vlado Mirosevich, Francisco Vidal, Marcelo Mena y Víctor Osorio, entre otros que nos están ayudando también a dar una visión externa a este proceso. Entonces la idea es ir entregando insumos que permitan que la discusión política sea en base a ideas,
idea que la discusión política sea en miras a, ojalá, elaborar un programa, pero por sobre todo es que hagamos el sano ejercicio de ser sinceros y pragmáticos en saber realmente qué es lo que nos une, qué es lo que nos separa, porque los chilenos y particularmente la ciudadanía hoy requiere una alternativa, requiere que los partidos se pongan de acuerdo, requiere que el mundo político oferte y entregue una alternativa de gobernanza para este país que nos permita avanzar, salir de la crisis de gobernabilidad que estamos viviendo, pero por sobre todo dar una alternativa a la derecha que hoy día se encuentra en el poder, porque los chilenos lo que necesitan es ver cuáles son las propuestas que estamos haciendo y que la unidad siempre se va a sobreponer sobre el bien común. Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén muy bien.